Señor y Dios, te necesitamos en esta tarde, Señor. Recurrimos a tu presencia. Recurrimos, Señor, a tu poder y a tu sabiduría, Señor. Recurrimos, Señor, hacia tu gracia. Todo lo que nosotros, Señor, humanamente hablando, podamos hacer es inútil si tu presencia no está con nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque la fe, Señor, dice tu palabra que la fe es esa certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, Señor, y sabemos que la fe es la que nos ha otorgado la vida eterna, la fe en el Evangelio y la fe en Cristo, en su obra. Pero también, Señor, en este día yo te pido que tú nos ayudes a la comprensión de tu palabra. Tú le prometiste a la nación de Israel, cuando Salomón estaba dedicando su templo, tú le prometiste que si tu pueblo se humillaba, que si confesaba sus pecados, que si se apartaban de su mal camino, tú prometiste sanar su tierra, tú prometiste bendecirlos, pero tú prometiste perdonar sus pecados. Y Señor, nosotros en este día necesitamos ser llevados, ser guiados, ser dirigidos por tu Santo Espíritu a un arrepentimiento genuino. Todos y cada uno de nosotros necesitamos tu presencia. Todos y cada uno de nosotros te hemos fallado y hemos pecado. No somos lo que debemos ser. Y que a través de la experiencia de David, nosotros el día de hoy podamos ser llevados a un arrepentimiento verdadero. Para que tu pueblo pueda ser sanado, para que esta iglesia pueda ser avivada y para que este 2025 esta iglesia pueda ser usada para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Salmo 51, hermanos, versículo 1 al versículo número 19. Vamos a leerlo y sígame ahí con su vista. La versión Reina Valera 1960 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo será quemada. Y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Alguien dijo alguna vez que la música es una manera en la que las personas pueden expresar emociones, sentimientos, pero también sucesos de la vida diaria. Compositores han dicho que a través de la música muchos de ellos han expresado su sentir y han expresado las situaciones que en ellos hay. De hecho, mucha de la música que se compone, muchas de las composiciones musicales que hoy en día se cantan, son inspiradas en la vida de alguien, son inspiradas en su manera de ver la vida, en su manera de pensar, en su manera de vivir. Algunos le han cantado a una mujer que tuvieron y los marcó, le han cantado a sus madres, a sus padres, o incluso han expresado la manera en cómo se sienten, en cómo han vivido. Y la música es una manera en la que se expresa ese sentir del corazón de aquel que la compone. Y los salmos, hermanos, son exactamente eso. Son cánticos, son composiciones de melodías, de experiencias de la vida de aquellos que las han compuesto. Son canciones, son experiencias, es su comunión con Dios desnuda a través de estas letras musicales, y que cada composición musical, cada letra que se compone, hermanos, tiene un contexto o tiene una razón por la cual fue escrita. Y el Salmo 51, hermanos, en particular, es un salmo que nos permite entender el contexto del por qué este salmo se escribe. Ahí en sus Biblias, hermanos, en el Salmo 51 y aún en las Biblias hebreas, usted va a notar este pequeño contexto que hay, el por qué este salmo de David nace y se expone. Ahí en el capítulo 51, antes del versículo 1, dice ahí al músico principal, Salmo de David: cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. El salmista nos permite entender el contexto en el cual él expone o escribe esta hermosa melodía. David no está externando en esta canción su amor por Dios. David no está externando en esta canción su devoción a Dios, no está externando en esta canción algunos agradecimientos a Dios como en otros salmos, no está externando alguna otra cosa más que un sentir de un arrepentimiento genuino. Ustedes recuerdan esta historia, hermanos, de David, cuando fueron a la guerra y David se quedó en el terrado, y él tenía que haber ido a la guerra porque era su responsabilidad como el rey. Y entonces David se queda, y ustedes conocen la historia, 2 de Samuel 11. David ve a una mujer desde el terrado muy hermosa que se estaba bañando, y esta mujer fue traída a David porque él la mandó traer. Y hermanos, algo que los reyes tenían es que cuando el rey solicitaba algo, no se le podía negar nada. Y cuando David manda a traer a Betsabé, ella no puede negarse, ella no puede decir que no a la solicitud del rey. Y el rey la toma, se acuesta con ella, y lamentablemente para David, esta mujer se embaraza y hace que una situación que pareciera que podía quedar oculta fácilmente, se complica. Y el embarazo hace que David tome otra decisión, que mande matar a Urías, el esposo de Betsabé, y lo ponga al frente de la batalla. Y yo creo que David llegó a pensar: bueno, no lo voy a matar yo, no van a ser mis manos, lo voy a mandar a matar. Voy a pedirle a Joab, el encargado de mi ejército, que lo ponga en lo más recio de la batalla para que lo aniquilen, con tal, hermanos, de que el pecado de David no fuera descubierto. Y entonces vemos que a Urías es colocado en el frente de la batalla. Lógicamente, hermanos, al colocarlo por delante de los demás, era obvio que los enemigos lo iban a terminar matando. David lo sabía. Y entonces, hermanos, pareciera que este pecado de David se quedó en completa oscuridad.
Pareciera que nadie supo lo que había sucedido y por aparentemente 9 a 12 meses el pecado de David ante los ojos del hombre quedó oculto. Pero la Biblia nos dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Y Dios manda al profeta Natán. Dios manda al encargado de revelar su palabra y va y se confronta a David. Ahora recuerde esto, hermanos, David duró un año aparentemente, aproximadamente entre 9 meses a un año, aparentemente David duró en completo silencio. David no dijo nada. David no habló con Dios. David no expresó a Dios su sentir. David nunca fue con Dios para decirle, Señor, yo pequé, yo fallé. David hizo como que nada había pasado. Incluso David seguía haciendo lo mismo como rey de Israel. Seguía ofreciendo sus sacrificios, seguía gobernando al pueblo, pero algo en el interior de David sí había pasado. David sí sabía que algo no estaba bien en su interior. Y entonces Dios, hermanos, tiene que ir a confrontar a David. Dios dice, David no va a venir a mí. Y es obvio que David no se va a acercar a mí, yo voy a él. Y Dios a través de Natán lo confronta utilizando una historia de forma parabólica, enseñándole acerca de un hombre que tenía una corderita y que vilmente le había sido arrebatada por un hombre más rico. Y David emite un juicio inmediato, lo acusa, lo juzga de muerte, lo sentencia a la muerte y a reponer 4 veces, aún más de lo que la ley mosaica establecía, 4 veces más a que pague el delito que este hombre había cometido. Y entonces viene la parte contundente a la vida de David. Natán le dice, David, tú eres ese hombre. Hermanos, es fácil juzgar el pecado de los demás, pero qué difícil es juzgar los nuestros propios. El mismo salmista dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y cuando David escucha, tú eres ese hombre, encontramos nosotros en una vida privada de David, cómo David expone este salmo. Este salmo es el corazón de David delante de Dios. Este salmo es la oración de David hacia Dios. Ese es el salmo donde David expresa su sentir con Dios de lo que David ha hecho. Y aquí nos estamos encontrando en este salmo y vamos a estudiar parte o gran parte de este Salmo 51. Aquí no vamos a encontrar a un hombre haciendo una solicitud generalizada, diciéndole, Señor, perdona todo mi pecado, tú sabes que soy humano, Señor, tú sabes que no tuve yo toda la culpa, Señor, tú sabes que no fue como dicen, mira, Señor, yo sé que te fallé, pero también fulanito de tal. No vamos a encontrar una confesión superficial, vamos a encontrar, hermanos, un dolor en el corazón del salmista. Y cada vez que leamos este Salmo 51, debemos de leerlo con el sentir con el que David lo expresaba. Porque esta expresión de David no fue una expresión superficial, mis hermanos. Fue una expresión dolorosa. ¿Cómo podemos saberlo eso? Rápidamente, hermanos, vamos a 2 de Samuel, vamos a un poquito al contexto genérico de este salmo, hermanos, y vamos por favor allá a 2 de Samuel. Vamos a ver, hermanos, que la expresión de este salmo no fue solamente una declaración de palabras superficiales. Miren lo que dice el 2 libro de Samuel, hermanos, capítulo número 12, cuando Natán confronta a David. Mire lo que dice, hermanos, en el versículo número 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó, ¿qué, mis hermanos? La noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Aunque aquí 2 de Samuel, hermanos, nos relata que aparentemente David estaba orando por la condición del niño y que estaba afligido por la condición del niño, hermanos, y no dudamos de eso, el texto no lo dice. Sabemos que David entiende que las consecuencias que el niño que va a tener con Betsabé está sufriendo es por causa de su propio pecado.
David sabe que ese niño está siendo juzgado grandemente por causa del pecado de David mismo. Y Dios, hermanos queridos, déjeme que usted entienda algo. Hermanos, cuando Dios tiene que castigar el pecado es porque Él es justo y santo, hermanos. Y David entiende que este niño está sufriendo por causa de su propio pecado. Y dice la Biblia que David ayunó y se acostó y duró toda la noche en vela. No comió nada, no quiso probar bocado. En otro pasaje de mismo de 2 de Samuel nos dice que David estuvo postrado en la tierra, acostado, boca abajo, humillado, conociendo su maldad, pidiendo clemencia, pidiendo a Dios misericordia. Y en ese suceso emocional David pone y escribe este salmo. Hermanos, para muchos de nosotros decirle al Señor perdona nuestros pecados se ha vuelto una oración superficial. Se nos ha vuelto una oración modelo, se nos ha vuelto como cuando te dicen vamos a orar por los alimentos y por ahí algunos oramos sin saber lo que estamos diciendo. A veces algunos dicen Señor bendice los alimentos, amén, y ya porque tengo hambre, y olvidamos, hermanos, que confesar nuestros pecados es algo que nosotros debemos hacer todo el tiempo, siempre reconociendo la gravedad del pecado que nosotros cometemos. David, hermanos, entendía que orar superficialmente no era suficiente. Y que el pecado que él había cometido requería un trato especial. Así que, hermanos, vamos a adentrarnos un poquito al Salmo. Y vamos a ver algunas enseñanzas de este Salmo. Y el tema, hermanos, que vamos a ver el día de hoy es una canción de arrepentimiento. Porque esto es el Salmo 51. Una canción, es un salterio, es un salmo, pero que su tema general es el arrepentimiento. ¿Y cómo sabemos eso, hermanos? Porque a lo largo del Salmo, desde el versículo 1 hasta el versículo 19, hermanos, David constantemente repite dos verbos o adjetivos. Primero dice, lávame, límpiame, purifícame. Y luego utiliza otros términos, mis pecados, mis transgresiones, mis delitos, mi maldad. Entonces, al ver, hermanos, las repeticiones constantes que se hace en este salmo, sabemos que el salmo tiene una idea general, la limpieza, clemencia, una súplica de David a Dios diciéndole que lo perdone, que lo limpie con su preciosa sangre, que borre sus maldades. Entonces, hermanos, este salmo es una canción de arrepentimiento, y a través de esta canción de arrepentimiento vamos a aprender, hermanos, los principios que debe de llevar un arrepentimiento genuino. Y antes de entrar al salmo, hermano, yo solo quiero decirle una cosa a cada uno de nosotros. No hay nadie justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice Eclesiastés. Todos nosotros, los que estamos sentados en este lugar, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Y todos nosotros necesitamos ir a Dios en una actitud de arrepentimiento. Pero que ese arrepentimiento, hermanos, sea un arrepentimiento genuino. Vamos a ver la primera lección, hermanos. Número 1, vamos a ver versículo 1 y versículo número 2. Vean lo que dice David en sus primeras 2 versículos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La primera lección que vemos aquí, hermanos, es el incentivo de David para buscar a Dios en arrepentimiento. ¿Y cuál es ese incentivo que David tiene? El versículo 1 nos dice, Dios, perdóname, ten piedad de mí. Vea lo que dice el verso 1, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Hermanos queridos, David reconoce que si hay algo que le permite acercarse a Dios, que si hay algo que le permite ir a Él en arrepentimiento, es que David sabe que Dios es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. David lo entiende.
David se acerca a Dios porque sabe que en Dios va a encontrar misericordia. David sabe que Dios no castiga, no emite el juicio como cualquier hombre de nosotros lo pudiera emitir, sino que Dios siempre da lugar para el arrepentimiento. Mira lo que dice Lamentaciones 3, hermanos, rápidamente. Lamentaciones 3, vea lo que el profeta Jeremías, hermanos, exclama en este maravilloso libro también. Lamentaciones capítulo número 3, el pueblo de Israel se había ido cautivo al exilio en Babilonia. Y Jeremías sabe que se fueron al exilio por causa de sus pecados, de su idolatría, de su inmoralidad, de su rebelión contra Dios. Y mira lo que dice Lamentaciones 3. Vea lo que dice versículo 22 y 23. A pesar de que la nación de Israel se fue cautiva a Babilonia, Jeremías entiende algo. Escúchame, hermanos, mira acá, Jeremías entiende algo. Dios no nos ha pagado como debería de pagarnos. Sí nos fuimos cautivos, pero no ha sido como yo merezco que realmente sea. Vea lo que dice el 22. Por la misericordia del Jehová, la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Oh, si hay alguien que merece ser destruido, somos nosotros. Dios, nos hemos rebelado contra ti. Dios, hemos pecado, cometimos idolatría, abominaciones, hicimos un montón de inmoralidades. Mereceríamos caer a la tierra consumidos, pero por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Sabe qué es lo que sostenía a Israel, mis amados hermanos? Que Dios había prometido hacer de ellos un pueblo especial. Y que de ninguna manera Dios iba a destruir al pueblo que Él había escogido. Porque la promesa estaba vigente. Te bendeciré y levantaré sobre ti una simiente que será bendición a todas las familias de la tierra. Y hermanos amados, Dios cumple lo que promete. Y aquí Jeremías reconoce y dice: Señor, nosotros merecemos la muerte, merecemos ser destruidos, merecemos dejar de existir, pero tú por tu misericordia no nos consumiste. David entiende que la manera, lo que incentiva al pecador a buscar ese perdón divino, hermanos, es que Dios es misericordioso para quien le busca. Dios ha sido misericordioso contigo y conmigo, hermano querido. Si tú y yo no estamos destruidos, si tú y yo no estamos muertos, si tú y yo ahorita no estamos en el infierno, es porque la misericordia de Dios ha sido constante para con nosotros. Vean lo que dice el apóstol Pablo, hablando de nosotros como creyentes ahora, Efesios capítulo 2, hermanos. Es esa bendita misericordia, es esa compasión, es esa acción de gracia que nos tiene a nosotros aquí y disfrutando, hermanos, de una vida eterna. Miren lo que dice Efesios 2, versículo número 4. El apóstol Pablo dice: la vida de la cual Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos, lejos de Dios, la corriente del mundo. Éramos hijos de ira, merecíamos el castigo de Dios. Mire lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, aun estando nosotros siendo enemigos de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fue su infinita misericordia, hermanos. Y David sabía que si había alguien que podía tener misericordia de Dios, David sabía que si alguien podía tener misericordia de él, era Dios. No voy a ir por tiempo, pero en mismo 2 Samuel, cuando David hace un censo, incitado por Satanás, hermanos, llega el profeta y le dice: David, te voy a dar 3 opciones. De alguna manera, tu pecado tiene que ser castigado. Pero te voy a dar 3, Dios te está dando 3 opciones. 1, ¿quieres caer en las manos de tus enemigos? 2, ¿quieres que todo el pueblo caiga en manos de ellos? ¿O quieres caer 3 en las manos de Dios? ¿Y sabe qué escogió David, hermanos? Dijo David: yo quiero caer en las manos de Dios. Porque las manos del hombre
no son misericordiosas, pero las manos de Dios son grandes en misericordia. Mis amados hermanos, a pesar de los pecados cometidos, Dios es un Dios rico en misericordia. Y David lo entendía, por eso se acerca en este salmo y diciéndole: Señor, ten piedad de mí. Ahora, David había cometido 2 pecados que bajo la ley mosaica eran dignos de muerte. Número 1, adulterio. El adulterio tenía a la persona que ser apedreada, sacada en medio del pueblo, y el pueblo la tenía que apedrear tanto al hombre como a la mujer. Y en segunda instancia, el pecado de homicidio voluntario tenía que ser castigado también con la muerte. Aunque David no lo mató con sus propias manos, él ordenó que lo pusieran en lo más frente de la batalla, porque sabía, David, como un hombre de experiencia de guerra, David sabía que lo que iba a suceder era la muerte para Urías. Y al mandarlo matar, hermanos, era el homicidio intencional. Y David merecía, bajo la ley mosaica, morir de las 2 maneras. Es decir, merecía la muerte doblemente. Pero David sabe que si hay alguien que puede librar de la muerte, es Dios a través de su misericordia. Queridos hermanos, tú y yo merecíamos la muerte eterna. Éramos transgresores, violadores de la ley. Sin embargo, en su misericordia, Cristo nos perdonó por su sangre preciosa. Y David está clamando eso: Señor, ten piedad de mí, tú eres misericordioso. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, en segunda instancia, vemos en este salmo que David reconoce sus pecados. Ya vimos primeramente que David es motivado por la misericordia de Dios a buscarlo para arrepentimiento. Pero ahora, en segundo lugar, vemos que David reconoce sus pecados. Mira lo que dice el versículo 3, hermanos. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mira lo que dice también ahí en el versículo número 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Vea que aquí David está reconociendo sus pecados. David dice: Señor, yo reconozco. Vea lo que dice, hermanos, en el verso 3. Yo reconozco mis rebeliones o mis transgresiones. Esto quiere decir que David fue más allá del límite que Dios había establecido. Y la rebelión es una actitud orgullosa de saber que hay una línea que yo no debo de cruzar. Sin embargo, por el corazón duro y obstinado la cruzamos de manera voluntaria. David dice: Señor, yo he cruzado tu línea voluntariamente. Señor, es que a mí nadie me obligó a pecar. Señor, es que nadie tiene la culpa de lo que yo hice con Betsabé. Mira, hermanos, el problema con el arrepentimiento de muchos, a lo que a ustedes le llaman arrepentimiento, es que decimos: sí, yo reconozco que la regué, pero también fulanito tuvo la culpa. Imagínate a David decir: Señor, sí, yo tuve la culpa por haberme quedado, pero Betsabé, ¿por qué se andaba bañando al aire libre así? No, Señor, pues es que estaba desnuda y pues, ¿qué quieres que haga? Soy carne. No, David no dijo eso. David dijo: Señor, yo reconozco que he roto el límite, he cruzado el límite de tus mandamientos. Yo reconozco que no debí ir más allá de lo que tu palabra me marcaba. Yo reconozco que yo soy el culpable. No es Betsabé, no es Joab, no es el pueblo. Soy yo mismo el culpable de mis propios pecados. Hermanos, ese es el arrepentimiento genuino. Cuando alguien no culpa a los demás de sus pecados, sino que él entiende y reconoce que él tuvo la culpa de lo que pasó. Más, hermanos, siempre culpamos a todo mundo de nuestros errores y fallas, de nuestro mal carácter. Es que los otros me buscan, es que los otros son, es que fulano, es que mangano. Cuando Dios fue con Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste.
En lugar de reconocer nuestras propias faltas. Hermano, nadie nos obliga a pecar. Dice Santiago, nosotros lo hacemos cuando dejamos que nuestras concupiscencias nos seduzcan, nos atraigan y entonces lo llevamos a la práctica. Los responsables del pecado que hay en nuestras vidas, los responsables de las consecuencias que el pecado ha traído a nuestras vidas somos nosotros mismos. Y cómo nos cuesta trabajo reconocer delante de Dios que nosotros somos los culpables. A José se le desnudó una mujer. A José lo provocó una mujer. José, y bueno, hermano, voy a tratar de no ser tan explícito. José no anduvo en la zona rosa buscando mujeres. José no sabía que ahí había un lugar de mujeres atractivas y ahí voluntariamente anduvo jugueteando. No, José trabajaba en la casa de su amo Potifar tranquilamente, pero había una mujer que lo estaba buscando a él mucho. José no andaba detrás de ella andaba detrás de José. Y se le insinuaba y se le desnudaba probablemente y lo incitaba y decía una y otra vez, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Y José tomó la decisión voluntariamente de decirle a esa mujer, no, esto no es correcto, esto no es algo agradable, ni a tu amo, ni mucho menos delante de Dios. ¿Cómo podría yo mirar a Dios otra vez a los ojos sabiendo que he hecho algo que a algo no le agrada? Y José sale corriendo completamente desnudo. Si José hubiera caído, ¿qué hubiéramos pensado? No, la mujer lo provocó, ella tiene la culpa. No, mis hermanos, nadie nos obliga a pecar. Pecamos porque nuestro corazón perverso y engañoso nos ha hecho que nosotros pequemos y no hemos puesto ninguna resistencia a ese tipo de naturaleza. Cada uno de nosotros somos culpables, somos conscientes del pecado que nosotros practicamos. Y David lo sabe. Y David lo entiende, y David dice, yo reconozco mi rebelión. Yo me rebelé contra tu mandamiento. Yo crucé la línea. Vea el versículo 14, nos vuelve a mencionar, líbrame de homicidios, oh Dios. Aquí está confesando su pecado de homicidio. Señor, soy un homicida. Señor, yo mandé matar a una persona. Él no dijo, Señor, pues que tú sabes que Urías no quiso. Señor, yo maté a una persona. Vea lo que dice el verso 3. Y mi pecado está siempre delante de mí. David dice, estoy consciente de lo que hice. No le eché tierra. No hice como que nada pasó. Mi pecado está presente en mi mente y en mi corazón. Crucé la línea. Crucé la línea. ¿Sabe cuál es el problema con los falsos arrepentimientos, hermanos? Que terminamos siempre culpando a los demás de nuestros propios pecados. En 1 Samuel 15, 13 al 21, no vamos por tiempo. Le dijo Samuel a Saúl, ¿por qué no hiciste lo que Dios te mandó a hacer? Y la respuesta de Saúl fue la respuesta de muchos de nosotros. Es que el pueblo quiso. Es que el pueblo quería. Es que el pueblo no quiso hacer lo que tú pediste. Y pues yo ¿qué quieres que haga, Señor? Yo no puedo controlar al pueblo. En Éxodo 17, 14 en Éxodo 32. ¿Recuerdas? Hablamos de eso en el tema de la idolatría. ¿Quién hizo el becerro de oro, hermanos? ¿Quién le dio forma? ¿Quién pidió los zarcillos? Pero cuando Moisés desciende, le dice a Aarón, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Es que el pueblo. Y ellos aventaron los zarcillos y los echaron al fuego y salió el becerro. Ya había magia, hermanos, en ese tiempo. No, hermanos, ¿cómo nos cuesta trabajo decir, yo me equivoqué? Yo pequé. Hermanos, justificarnos no hace que el pecado sea menos grave. Justificarnos no hace que el pecado sea menos doloroso. Dios sigue siendo santo, queridos hermanos. El pecado sigue siendo mortandad. Y reconocerlo, hermanos, nos va a traer misericordia a cada uno de nosotros. Pero ocultarlo y hacer que nada pasó traerá juicio de Dios para con nosotros. El arrepentimiento falso se mide a través de justificar el delito impuesto.
Es como si un ladrón dijera: robé porque tenía necesidad, violé porque tenía necesidad, robé porque tenía necesidad, hice esto porque tenía necesidad, le pegué a mi esposa porque ella me pegó primero. No, hermano, nada justifica las acciones que nosotros hacemos. Porque aquel que tiene un corazón arrepentido dice: Señor, yo soy culpable, nadie más. Yo estoy mal, nadie más. Vamos a regresar al Salmo 51, hermanos. Tenemos otro principio. Número 3. David reconoció, primeramente, que la misericordia de Dios estaba para él. En segundo lugar, dijimos, David reconoció sus pecados. Número 3, David reconoció que su pecado es una afrenta contra Dios. Verso 4, vea lo que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué interesantes palabras de David. Primero David dice: Señor, yo reconozco que este pecado que yo hice, yo reconozco que este pecado que yo cometí ha sido un ataque directo contra ti. Claro que por supuesto fue un ataque contra Urías, claro que fue una atenta contra la misma Betsabé, que aunque haya sido como haya sido, Urías era su esposo. Y aunque lastimó a sus prójimos de por medio, David entendió que la principal y primera persona contra quien había pecado era contra Dios, porque Él es el dador de la ley, el dador del mandamiento. David entendió que su pecado era una rebelión directa contra Dios. Y David dice: Señor, contra ti solamente he hecho lo malo. Contra quien me rebelé, a quien me le alcé, a quien me le puse el puño de enemistad, fue contra ti mismo. Contra ti fue la grave ofensa. Pecó David contra el santo, hermanos. Pecó David contra aquel que está airado contra el pecado todo el tiempo. Mira lo que dice el versículo 4. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabes qué reconoció David, hermanos? Dios, tú eres justo. ¿Sabe que cuando hay pecado en la vida de una persona, no solo lo intentan justificar, no entienden la magnitud de nuestros pecados, y al grado de llegar a pensar: no me merezco lo que me está pasando? No, David dice: Señor, he pecado contra ti y tú eres justo. Señor, lo que tú decidas, lo que tú vayas a hacer conmigo, es justo. Vámonos a Samuel, no vamos al texto, abrir la Biblia ahí, nada más citar. Vimos que David estaba derrotado, tirado en la tierra, llorando por el niño. Los siervos están preocupados, dicen: David no ha comido, nuestro Señor no ha comido. Pero pasa lo que Dios dijo que iba a pasar. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Y Dios le dijo claramente a David: el niño que vas a tener morirá. David oraba buscando interceder por ello, pero Dios cumplió lo que prometió. Nos gozamos cuando decimos: Dios cumple sus promesas, amén. Sí, Dios cumple sus promesas para bien y Dios cumple sus promesas para mal. Y Dios cumple sus promesas para juzgar a David. El niño muere y las personas están preocupadas. Dicen: nuestro amo se va a deprimir. Nuestro amo se va a afligir, se va a agüitar, porque si cuando el niño estaba vivo y podía haber esperanza, nuestro amo estaba preocupado. Imagínate si le decimos que el niño murió, y cuando le dicen: David, el niño murió, David se levanta, se lava la cara y empieza a comer. Y los siervos están como diciendo: ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Si cuando el niño estaba mal. Y dice David: porque yo ya sé que no le puedo hacer volver. Porque David entendía: esto que me pasó, me lo merezco. Para que seas tenido justo en tu palabra y puro en tu juicio. David dijo: lo acepto porque me lo merezco. No se puso a justificar su error. No se puso a decir: no, Señor, es que es injusto. No, es que mira. No, él dijo: lo acepto.
Acepto las consecuencias de mi pecado, las acepto. Porque tú eres justo. Cuando Dios tiene que tratar con nosotros por pecados que hemos cometido y no hemos confesado, ¿aceptamos su justicia? ¿Aceptamos el castigo, hermanos? ¿Aceptamos realmente la disciplina que Dios tiene que ejercer con nosotros? Y aunque no la quieras aceptar, la merecemos. Y no como debería de ser, porque su misericordia impide que seamos destruidos. Pero la merecemos. ¿Por qué quejarme cuando tomo una mala decisión y las consecuencias vienen que son obvias? ¿Por qué me voy a quejar de algo que yo sabía que podía pasar? Dios, eres justo. Así, mire, y a veces no nos gusta, pero decimos, Dios es, cuando nos hacen algo a nosotros, Dios es justo, Dios va a emitir justicia, Dios me vengará, y estamos esperanzados en eso. ¿Por qué cuando nos equivocamos nosotros no decimos lo mismo? ¿Dios es justo? Porque no nos conviene, porque no nos gusta, pero es lo correcto. David dice, Señor, entiendo la magnitud de mi pecado, fue contra ti. Fue contra ti. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Dios no hace acepción de personas. Aquí no importa que... Es que Carlos es el pastor, no importa. Tampoco no está correcta esa idea que dicen algunos, ¿no? Es que los pastores no va peor. No, hermanos, va igual, el pecado es el mismo. Claro que el pastor descalifica su ministerio y pasa... Exteriormente se ve más escandaloso, pero las consecuencias son las mismas. Si yo caigo en adulterio, pierdo mi familia. Si otro cae en adulterio, pierde igual su familia. El pecado es igual de destructivo para todos nosotros. El castigo es igual para todos nosotros. Porque para Dios no hay acepción de personas, hermano. No importa quién seas, cómo te llames. El pecado sigue siendo altamente destructivo para quien lo practique. Por eso David dice, Señor, ten piedad de mí. Apiádate de mí. Porque los hombres no se van a apiadar de mí. Porque lo que hice fue grave. Maté y tomé a una mujer que no era mía. Emití un juicio contra una historia ficticia, que ese hombre era yo. Y siguió siendo injusto y malo. Emití un juicio duro contra mí mismo. ¿Qué esperamos de aquel que es santo y perfecto, justo? David entiende, hermano, su pecado. Y es lo que nosotros no hemos entendido, porque nosotros minimizamos todos nuestros pecados, porque exteriormente no es muy vistoso. Claro que un homicidio es muy vistoso, muy dramático. Pero ¿qué de aquellos que odian a sus hermanos o los aborrecen? Cristo dice, cualquiera que aborrece a su hermano es culpable de homicidio. Pero lo justificamos, lo vemos como menor, porque como no empuñó un arma, no le quita la vida, exteriormente no se ve escandaloso. Hermanos, pero el pecado para Dios es el mismo. Algunos quizás dicen, no, pues es que el adulterio es grave. Mira, David se metió con otra mujer. Pero ¿qué de los que están viendo pornografía? ¿No es exactamente lo mismo? Pero minimizamos el pecado. Porque nosotros nos basamos en las acciones exteriores, pero Dios no ve las acciones exteriores, Dios ve la intención del corazón. Así sea que yo esté codiciando a una mujer en mi mente o me haya acostado con ella, para Dios es adulterio. ¿Está escuchando, hermanos queridos? Y todos nosotros, al cometer un pecado, ya sea interno o algo vistoso exteriormente, necesitamos arrepentirnos de ese pecado. Y si las consecuencias por ese pecado vienen a nuestra vida, el arrepentido dice, lo acepto para que seas justo en tu juicio y puro. Lo acepto. David dice, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Señor, es que soy pecador de naturaleza. David no era moralista. David no era alguien moral que solo se fijaba en las acciones exteriores. David dice, Señor, es que en mí hay pecado. Todo lo que hay en mí hay maldad, hay iniquidad en mí.
No hay nada bueno en mi persona, nada que yo pueda resaltar o decir que merezco algún tipo de reconocimiento, de aplauso. Dice David, no, yo soy malo, estoy maldito por toda mi vida en esta carne. Soy débil, vulnerable al pecado, sea cual sea. Por eso vemos personas que parecen aparentemente piadosos y tú dices, cuando ves, dices, ¿cómo es posible que el pastor fulanito de tal cometieron semejante acción? Sí, porque son pecadores, como lo eres tú también, como lo soy yo. Siempre lo he repetido aquí en el púlpito muchas veces. El hermano Víctor Navar siempre nos decía a nosotros los pastores o futuros pastores, estamos en preparación. Recuerda esto, muchachos, siempre nos decía eso, y a mí me lo dijo 2 veces, particularmente cuando platiqué con él de otros asuntos. Antes de ser pastor, eres un hombre, eres carne y hueso, y si no te cuidas, vas a cometer las peores aberraciones que jamás tú te imaginaste poder cometer. Porque aunque soy salvo por la gracia de Dios, sigo batallando con mi naturaleza humana. Por eso el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un día ya no vamos a batallar con tentaciones cuando Cristo venga, pero mientras estemos aquí en la tierra hay una batalla contra nosotros mismos. Siempre le he platicado esto y lo tomamos como chascarrillo, pero hoy quiero que usted lo tome en serio. Mi esposa me dijo una vez, Carlos, ¿tú un día me serás infiel? Yo le dije, claro que sí. Por poco y me cuesta la vida, hermanos, ahí en ese momento. Pero le dije sí, y me dijo, ¿por qué no me amas? Digo, no, de amarte te amo, pero no confío ni en mí mismo. No confío en mí mismo. Hermanos, yo no soy yo no me trato, no me veo como los católicos ven a los sacerdotes, como infalibles. Ay, mira, dale un besito al sacerdotito, al viejito, está bien tiernito, mira su sotanita, ¿no? Es un pecador perverso como nosotros. Y claro que por supuesto, cuando yo me acerco al sexo opuesto, de cualquier manera que me pueda acercar, claro que por supuesto en nosotros se despiertan sucesos y situaciones carnales. Claro que por supuesto que si vemos una serie de televisión con amplio contenido de desnudos, se despiertan en nosotros pasiones. Porque somos carne y seguimos batallando con el pecado. Por eso tenemos que tener convicciones altas. Porque no confiamos en nosotros mismos. Pero muchos somos bien ligeros en lo que hacemos, ligeros en lo que vemos, ligeros con quien nos juntamos, ligeros donde andamos, ligeros con quien tenemos una amistad, ligeros con nuestro trato hacia el sexo opuesto, porque ignoramos lo que nuestra naturaleza puede hacer. Pero cada vez que leo Romanos 1:18 en delante me doy cuenta de quién soy, porque Pablo describe perfectamente la vida del ser humano. Necios, desleales, desobedientes a los padres, intemperantes, crueles, despiadados, amadores de sí mismo más que de Dios, desobedientes a los padres, necios, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ese es el escáner de nosotros los humanos. No hay nada bueno en nosotros. Y David dice, Señor, en maldad he sido formado, en pecado he sido concebido. El pastor John Piper nos mencionaba acerca del entendimiento, de la magnitud con la que debemos de ver el pecado, y lo cito, y él dijo lo siguiente: el pecado no son solo las grandes y malas acciones como el asesinato, el robo, el adulterio, o aún pecados más regulares como la deshonestidad, el lenguaje soez o la impaciencia. Dice Piper, el pecado es una condición del corazón que se aparta de Dios en preferencia por otras cosas. Y el pecado es cualquier expresión de esa preferencia en nuestra mente, actitud o comportamiento. El pecado estará con nosotros, sí, lo estará, lamentablemente, y nos rompe el corazón. El pecado estará con nosotros hasta que esa condición interior sea completamente eliminada en la presencia de Cristo. Vamos a batallar con eso hasta que Cristo regrese por nosotros o nos toque partir. Y siempre debemos de ser conscientes lo vulnerables que somos. David lo reconoce.
David entiende que no puede fingir, hacer como que nada pasó. Mire verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, es que yo puedo fingir por fuera, yo puedo mostrarme piadoso, yo puedo mostrarme un buen cristiano, pero en secreto tú amas al que es verdadero, al íntegro. Hermanos, ya dejemos de fingir ante la gente, dejemos de mostrar una careta hipócrita de religiosidad y vayamos a Dios sin ese maquillaje superficial, sin esa vestimenta religiosa, porque Dios nos conoce tal como nosotros somos. Ese léxico profesional cristiano que muchos adoptan para hablar en la iglesia, hablando con terminología religiosa, cuando en su hogar utilizan una falsa modestia y un léxico pervertido y mundano. Hermanos, dejemos de fingir. Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe quiénes somos tú y yo. David dice, Señor, tú amas la integridad en lo secreto donde nadie me ve. Tú sabes quién soy. Tú sabes qué hago, tú sabes qué veo, tú sabes qué pienso. Pero vemos una cuarta enseñanza. David no solo reconoce su pecado y lo confiesa, sino David pide limpieza. Mire lo que dice el versículo número 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era una planta que se utilizaba para la expiación en la Pascua. En Éxodo 12, usted y yo vamos a ver que el Señor manda a la nación de Israel a sacrificar la Pascua por primera vez, degollan al cordero, derraman la sangre en un lebrillo y con el hisopo, que era una planta, tomaban el hisopo, lo remojaban en la sangre y cubrían o pintaban los dinteles de las puertas. También lo usaban para rociar esa sangre en sinónimo de expiación. Y eso es lo que David tiene en mente. Por eso dice, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Que esa sangre que se derrama día a día, año tras año, me lave, me limpie. Que sea mi corazón blanco como la nieve, sin suciedad del pecado. Y querido hermano, tú y yo no necesitamos un hisopo. La sangre de Cristo ha sido suficiente para lavarnos todo el tiempo, hasta toda nuestra vida, una vez y para siempre, hermanos queridos. Cuando vamos a Cristo y pedimos perdón, su sangre preciosa nos limpia de toda maldad. Esa es la promesa para nosotros. Esa es la promesa para los que dice 1 de Juan 8:9, 1 de Juan 1:8-9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero esa limpieza es para aquel que los confiesa. Hermanos, nosotros estamos habituados a creer que la confesión es acudir a un departamento, un cuarto pequeño con una persona, decirle todo lo que hemos hecho. No, hermanos, debemos de confesarlos a Dios primeramente. Y aunque Dios conoce todo y aunque Dios sabe nuestros pecados, hermanos, es necesario que nosotros vayamos a Él diciéndole uno por uno, uno tras otro, con lo que batallamos, con lo que luchamos, con lo que nosotros estamos peleando en nuestro haber, aunque Dios ya lo sabe. Él quiere que seamos humildes, que nos humillemos a su presencia y reconozcamos nuestra maldad. Pero también dice Proverbios, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. No es solamente decir, Dios, la regué, perdóname, y volverlo a hacer. No, hermanos, hay que apartarse del pecado. Ese es el arrepentimiento verdadero. Vean lo que decía el salmista David en Salmos 32, rápidamente, hermanos. Salmo 32. Salmos 32, hermanos, un salmo simétrico al 51. Aquí David ya expresa lo contento, lo dichoso que es alguien que ha sido perdonado de sus pecados. Y mira lo que dice el Salmo 32, versículo número 3. Estamos ahí, hermanos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Vea cómo poéticamente lo ilustra. Mi verdor se convirtió en sequedad en el verano. Es decir, perdí mi vigor, perdí mi gozo, perdí mi ánimo, perdí mi fuerza, perdí mi contentamiento, mi deleite en ti, perdí mi brillo por causa de que me callé. 1 año aproximadamente David se cayó. Pero vean lo que dice el versículo número 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó, hermanos? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios perdona cuando alguien confiesa, pero Dios tiene misericordia cuando alguien se aparta. La confesión no es superficial, es total, desde el corazón. Es con el entendimiento de saber la magnitud de lo que hemos hecho. Pero cuando nosotros vemos el pecado con la magnitud de lo que hemos hecho, vamos a podernos admirar de la magnitud de la misericordia de Dios también por lo que hemos hecho. David reconoce y le dice a Dios: Señor, yo confieso mis pecados delante de ti. Purifícame, lávame para ser blanco como la nieve, para que ya no haya esas manchas. David dice: me siento sucio, me siento inmundo, me siento una basura, oprobio. Límpiame, lávame, tállalo con lo que puedas tallar. Con lo más potente que hay, hermanos. Lo más potente que hay para el pecado es la sangre de Cristo. Pero eso es cuando hay arrepentimiento. Spurgeon decía que el arrepentimiento es un odio al pecado consistente en apartarse del pecado y una determinación en la fuerza de Dios de abandonarlo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer a la hora de confesar. Hermanos, muchas veces en vez de un arrepentimiento tenemos remordimiento. Y el remordimiento no es un arrepentimiento. El remordimiento es un sentimiento de culpa que lo intranquiliza, que lo hace sentir mal. Es una inquietud, es un pesar que hay después de haber hecho algo, pero no hace nada por cambiar sus circunstancias. ¿Y sabe qué pasa con la culpa o con el remordimiento? Se cauterizan después. Lo que antes veíamos como algo malo, grave, ahora lo justificamos y no es tan malo, tan grave. Ese es el remordimiento, es alterable. El arrepentimiento es comprensión clara del delito y gravedad de la maldad y la necesidad de apartarme lo antes posible. ¿Sí ves la diferencia entre uno y el otro? Llorar no es sinónimo de arrepentimiento, porque hasta los actores saben llorar. Pedir perdón no es sinónimo de que estás arrepentido, porque hasta los actores saben pedir un perdón. Arrepentimiento es cuando verdaderamente determino alejarme del pecado y estar dispuesto a sufrir las consecuencias de ello. Ese es el arrepentimiento. El remordimiento dice: ya te pedí perdón, ahí muere, así dejémoslo. No, hermanos. Si decimos que Dios es justo, entonces Dios no puede dejar impune ningún pecado. Por eso todos nosotros necesitamos ir a Dios y decirle: Señor, lo que estoy haciendo ahorita, yo no sé qué estés haciendo tú ahorita. Lo que estoy haciendo ahorita traerá consecuencias mañana. Hermanos queridos, ocúltalo bajo la tierra, todo lo que tú quieras. Justifícalo, todo lo que tú quieras. Pero no hay nada oculto que no haya de saberse.
Porque si el hombre no viene a Dios a cuentas, Dios lo llama a cuentas. ¿Sabes qué prefiero yo? Ir yo a cuentas. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo a Israel: venid luego y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren tan rojos, tan graves como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Si fueran tan rojos, tan manchados, tan difíciles de quitar, como la nieve, serán emblanquecidos. Si hay un arrepentimiento de nosotros hacia Dios, hay misericordia. Cuando Dios nos llama a cuentas, no solamente es para mostrarnos nuestro pecado, sino para darnos la sentencia por nuestro pecado. ¿Quieres que te ponga ejemplos? Te voy a poner 2 de lo que te estoy diciendo. 1, Acán. 2, Ananías y Zafira. 1 del Antiguo Testamento, 1 del Nuevo Testamento. David también. Cuando ellos no confesaron su pecado y Dios los llamó a cuentas, no fue para extenderles una oportunidad más, fue para darles el juicio que merecían por lo que habían hecho. Acán murió con toda su familia. David le dijeron: tu hijo va a morir, otro hijo que nacerá de ti, hará lo mismo que tú hiciste, pero delante de todos a pleno sol. Ananías y Zafira murieron. Tú no vas a Dios, Dios va a venir a ti. Tú no vas a rendirle cuentas, Él te las va a pedir a ti. Y ¿sabe? Cuando Dios viene a pedirnos en cuenta, ¿sabe por qué no hay esa misericordia? Porque decidimos ocultar nuestro pecado y mantenerlo así. Y si hay algo que Dios abomina, hermanos, es el pecado en su presencia. Yo te pregunto, querido cristiano, hermano querido, ¿cómo puedes vivir tu vida normal con ese pecado ahí y que tu comunión con Dios está fracturada? ¿Cómo puedes vivir así? ¿Cómo le has hecho para soportar así? Vea por qué lo digo, hermanos, y ya vamos a concluir. Vea lo que dice el versículo 8, hermanos. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ve lo que decía David: mi vida no fue la misma mientras hubo pecado. Me sentía deprimido, mis huesos derrotados, mi gozo se había perdido. Señor, regrésame eso que tenía cuando estaba en tu presencia. Hermanos, muchas veces eso que le llaman desánimo, es que no tengo ganas de orar, es que no tengo ganas de servir a Dios. Mucho de ese desánimo no es por algo o circunstancias que suceden en la vida, son por pecados que hemos permitido en nuestra vida. Y eso ha roto nuestra comunión con Dios. Por eso hay apatía, por eso hay indiferencia, por eso vemos el pecado como algo normal. Por eso no tenemos ese espíritu para servir, porque la carne y el espíritu se oponen entre sí, porque nuestra comunión con Dios está rota. Y el que tú estés en esta mañana en la iglesia no quiere decir que tú estás bien con Dios. Eso no quiere decir que tú estás bien con Dios. Eso quiere decir que has aprendido a vivir religiosamente. Porque estar bien con Dios no es solamente venir a la iglesia, sino es en la manera en la que yo vivo en lo secreto y en lo más íntimo. Es en cómo veo el pecado, no solo en mi mente, sino en mi propia vida. Y David hace una petición final, y con esto vamos a terminar. Versículos 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, la palabra crea es la misma palabra que utiliza Génesis 1:1, la palabra vara. Crear de la nada, dice David: yo no quiero que mejores mi corazón, yo no quiero que lo arregles, yo quiero que desaparezcas este corazón y hagas uno nuevo. Dijo el apóstol Pablo aquí: despójate del viejo hombre. No dice remiéndalo, dice despójate, desecha al viejo hombre y toma uno nuevo. Vístete del nuevo hombre que Dios ha creado en justicia y santidad de la verdad. Dice David: Señor, transforma mi corazón, hazlo otra vez. Vuelve a poner en mí el corazón que tuve cuando tenía 17 años y pastoreaba esas ovejas. Ese corazón que tenía
cuando mate al gigante en tu nombre. Esa vida que yo era antes, victoriosa, que se ha perdido y se ha muerto por causa de mis transgresiones. Señor, haz mi corazón de nuevo otra vez. Y David vio lo que le pasó a Saúl cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Por eso dice en el verso 11, no me eches delante de ti, Señor, que no me pase lo mismo que le pasó a Saúl. No quites de mí tu Santo Espíritu. Yo toqué, yo estaba con esa arpa. Yo vi lo que le pasó a Saúl cuando el Espíritu se apartó. Yo vi que el espíritu malo entró en él. Yo vi cómo empezó deplorablemente a vivir y consultaba tu nombre por unir y tumim, por cualquier medio, y tú ya no le respondiste, Señor. Que eso no me pase a mí. Y no es porque el Espíritu Santo se vaya, hermanos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en ellos. Venía, los tomaba, los usaba, les daba dirección como lo hace con nosotros ahora, pero no moraba en ellos como mora en nosotros, hermanos. Y esa es una bendición, que a pesar de que pecamos, el Espíritu Santo sigue morando en nosotros y que la salvación no se pierde, pero sí se contrista. Dice David, Señor, que no me pase lo que le pasó a Saúl. Mira cómo terminó, por el pecado no confesado. No me eches delante de ti, dame una oportunidad, dame oportunidad de estar otra vez contigo. ¿Para qué lo quería David? Verso 13, entonces enseñaré a los pecadores tus caminos y ellos se van a convertir a ti. Señor, no dejes que mi vida deje de ser una influencia para aquellos que yo dirijo como rey. Que yo pueda seguirles estorbando sus pecados. Qué tremenda oración, hermanos. David dice, no quiero perder estar contigo. No quiero perder tus consejos, tu influencia, tu guía, tu poder, tu ayuda. Una vida sin Cristo, hermanos, es una vida miserable, es una vida desgraciada. Una vida sin Cristo es una vida vana y vacía. Cuando un cristiano peca y persiste en ello, no solo el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué dijo Pablo con el hombre que había caído en incesto? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Satanás acaba contigo, conmigo, de un solo golpe. Por eso David dice, Señor, perdóname. Lávame, límpiame, perdóname, purifícame. No me eches delante de ti. Dice el 16, porque tú no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Recuerde que en ese tiempo sacrificaban una vez al año y sacrificaban siempre. Dice David, mira, yo puedo sacrificar. Yo puedo seguir haciendo mis labores religiosas, pero tú no quieres eso. Ve lo que dice el versículo 7. Tus sacrificios, el verdadero sacrificio que tú quieres, es el corazón contrito y humillado, al cual tú no vas a despreciar. Tú puedes seguir viniendo y sentarte todo lo que quieras, seguir cantando la liturgia, seguir echando tu dinero a los alfolís, pero eso no va a cambiar lo que somos. Lo que va a cambiar lo que somos es un corazón contrito y humillado, dispuesto a confesar y apartarse. Los religiosos saben cumplir la religión bien. Pero los cristianos entendemos que no podemos ministrar mientras nuestro corazón esté en pecado. Necesitamos a Dios y su gracia. Mis hermanos, yo quiero llamarle a usted, a cada uno de ustedes, a una examinación, a una introspección profunda. Deja, y este es un consejo pastoral, deja de justificarte. Deja de ver tu pecado como algo no importante. Deja de pensar que no se va a saber. Deja de creer que todo está bien. Y ven al Señor
y arrepiéntete. Siempre hay lugar para el arrepentimiento. Siempre hay lugar para la misericordia. Si tú no vienes a Él, Él vendrá a ti. Te llamará a cuentas y te juzgará. Y si bien eres salvo, pero como dijo Pablo, así como por fuego. No juegues con Dios. No juegues con su santidad. No juegues con su gracia. No juegues con su nombre. No juegues con su iglesia. Porque vas a terminar perdiendo. No solo te afectas tú, afectas a todas las personas que te rodean. Sigue creyendo que nadie te ha visto, sigue creyendo que nadie te ha observado, sigue creyendo que te puedes salir con la tuya. Cuando Dios te llame a cuentas, puede ser 1 año, pueden ser en 5, puede ser en 10, su justicia vendrá totalmente. Si usted en este día está sentado aquí y verdaderamente usted no es salvo, hoy es el día de la salvación. Porque usted va a ir al infierno. Puestos de pie, hermanos. El altar está abierto y quien quiera usarlo, aquí está. Quien quiera postrarse y buscar a su Señor, lo puede hacer.